Hoy estamos con un nuevo curso. El curso se llama Consejería Académica y Vocacional. Esta es la primera lección que vamos a grabar. En esta rato que vamos a compartir, vamos a estar precisamente teniendo la primera de 4 sesiones que vamos a tener. Este curso en particular no tiene 8 lecciones. Bueno, yo lo escribí. Usualmente los cursos de MINS tienen 8 lecciones, pero cuando yo escribí este todavía no estaba tan estandarizado. Y así lo aceptó el hermano Cornelio, ¿verdad? Con menos lecciones. Entonces, realmente no son tantas lecciones como en otros cursos. Entonces, tal vez sí podemos ver todas las lecciones en diferentes diapositivas. Hoy quise empezar con la primera, nada más con la lección uno. Significa que la tarea de la otra semana va a ser hacer eh, las tareas de la lección número uno, nada más, ¿verdad? Vamos a entrar en materia. La primera lección precisamente se llama Introducción a la Consejería Pastoral Académica y Vocacional. ¿Ok? Introducción a la Consejería y Pastoral Académica y Vocacional. Entonces, desglosemos un poquito el título. La idea es que hoy vamos a hacer una introducción a lo que se va a ver en el curso. Particularmente en esta lección de hoy nos vamos a centrar más en lo que es académico, no tanto en la parte vocacional, sino más en la parte académica, pero al mismo tiempo, de cierta forma, la introducción de la lección uno sirve también para la parte vocacional. Entonces, primero, es una introducción. Luego, ¿qué vemos en este curso? Cosas de consejería y pastoral que están relacionados. Recordemos que la consejería en el fondo es una modalidad de la pastoral. O sea, nosotros, bueno, por lo menos yo siempre he visto que la pastoral se divide en dos formas. O sea, los que son pastores hacen pastoral individual y hacen pastoral colectiva. O sea, si los resumimos en dos grandes áreas, hay veces donde pastoreamos individualmente y hay veces cuando pastoreamos colectivamente. ¿Qué sería individualmente? La consejería, la atención personal a dudas, mentorear a una persona, etcétera. O sea, eso sería la pastoral individual. Entonces, la consejería es una parte de la pastoral individual, pero también hay una gran parte que es pastoral colectiva, ¿verdad? Que es cuando hacemos sermones, cuando damos talleres, cuando damos enseñanzas, cuando damos cursos, etcétera, ¿verdad? En la iglesia. Entonces, eso sería pastoral colectiva. Ahora, ¿qué áreas vamos a ver en este curso? Tanto la parte académica como la parte vocacional. Y ya entrando en materia, recordemos que el ser humano es un ser integral, ¿ok? El ser humano tiene diferentes áreas. Ahí les hice un gráfico donde podemos ver al menos 5 áreas. Puede que otro teórico lo divida en menos áreas, pero hemos reconocido al menos que hay 5 áreas diferentes, ¿verdad? Usted puede verlas en el gráfico. Ahí se ve que ahí dice espiritual, intelectual, emocional, física, social. O sea, y aunque tendemos a dividirlo en áreas, hay que entender que es más con propósitos de estudio que lo dividimos en áreas. No es que el ser humano pueda ser dividido, no, el ser humano es indivisible. Pero para propósitos de estudio, podemos decir que el ser humano tiene diferentes áreas en su vida. Tiene un área intelectual, tiene un área espiritual, tiene un área social, tiene un área emocional y tiene un área física, aunque sabemos que todas estas están ligadas, que no se pueden dividir unas de otras, no se pueden separar unas de otras. Hay un texto en Lucas 2:52 donde podemos ver que hay un modelo hasta en el mismo Señor Jesucristo. Y vamos a leer el texto. Me gustaría que alguien pudiera leérmelo, Lucas 2:52. Ahí está en pantalla, pero si alguno quiere leerlo directo de la Biblia, puede hacerlo también. Sería interesante si alguno tiene otra versión que no sea la Reina Valera y que también pueda compartirnos leerlo en esa otra versión.
A ver, un voluntario. Que lo lea en Reina Valera primero. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Habrá algún hermano que lo tuviera en otra versión? Mientras que me dicen, ¿verdad? Ahí me levantan la mano. Si alguno lo tiene en otra versión, aprovechen ahí y me levantan la mano. Que Zoom tiene una herramienta para levantar la mano. Entonces, si alguien lo tiene en otra versión, me lo puede leer. Pero en todo caso, yo voy a seguir, ¿verdad? Dice, Jesús crecía en sabiduría, lo que nos habla de su crecimiento en su dimensión espiritual. Crecía en estatura, lo que nos habla de que él se desarrollaba en lo físico, crecía en gracia para con Dios, es decir, nos habla de su crecimiento espiritual. Y por último, Jesús crecía en gracia para con los hombres, lo que pone en manifiesto su desarrollo en el área social. El hermano Jorge creo que levantó la mano. ¿Lo tiene en otra versión, hermano? Sí, tengo la versión, la NBI. Ajá, dígame. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Ajá. Vean cómo ese versículo usualmente lo usamos para eso, para decir, Jesús siguió creciendo, pero él no solo crecía espiritualmente, él no solo crecía físicamente, no, crecía como persona, crecía en todas las áreas de su desarrollo personal. A veces no nos gusta mucho hablar de desarrollo personal porque suena muy humanista, pero yo creo que es inequívoco decir que las personas crecemos integralmente, o sea, no solo eh, crecemos de estatura, bueno, y algunos de peso, ¿verdad? Nos hacemos más gorditos, crecemos a los lados, no solo crecemos físicamente, sino que crecemos en todas las áreas de nuestra vida. Yo creo que entre más viejos, más maduros somos, ¿verdad? Y si somos cristianos, tenemos el Espíritu Santo y Él nos ayuda a seguir creciendo en todas las áreas y cada vez ser más maduros. Yo creo que un hombre cristiano madura mucho más rápido, un hombre o una mujer cristiano madura mucho más rápido que un hombre o mujer no creyente. ¿Por qué? Porque debería ser así, porque tenemos una gran diferencia, ¿verdad? Tenemos el Espíritu Santo que nos muestra las áreas que debemos cambiar. ¿Ok? Entonces, por otra parte, hay que aclarar que todas estas áreas están interrelacionadas, o sea, están intrínsecamente relacionadas unas con otras, influyendo en el desarrollo y desenvolvimiento de las otras áreas. De hecho, nuestro crecimiento en las áreas debe ser equilibrado. Hay personas que no tienen equilibrio en su crecimiento. Algunos han crecido más intelectualmente, otros más físicamente, otros más socialmente, otros más espiritualmente. Bueno, de hecho, es difícil mantener el equilibrio. Ahora, estas áreas se interrelacionan, ¿verdad? Voy a citar algunos ejemplos que están incluso en el manual del curso. Dice, si un niño no duerme bien el sábado en la noche, que es del área física, probablemente estará durmiéndose o estará medio dormido o dormido completamente en la clase de escuela dominical. Y su recepción a la palabra estará mermada, que sería el área espiritual. Igual, si un joven llega sin desayunar a la escuela dominical, que es de la parte física o del área física, esto se verá reflejado en su participación en la misma, que sería el área intelectual y el área espiritual. Si una joven reprobó su examen final de matemáticas, por ejemplo, que es del área intelectual, deberá estudiar para el examen de reposición y una posible consecuencia es no poder asistir a actividades como un campamento de jóvenes de la iglesia donde podría beneficiar su área espiritual, física y social. Un ejemplo más, por ejemplo, si un joven o en general cualquier persona, inclusive adultos, niños también, si son tímidos, cuando tenemos personas que son tímidas, les va a costar más la interacción con las personas, ¿verdad? Que eso sería el área social. Entonces les va a ayudar, por ejemplo, a compartir el evangelio. O sea, si yo soy tímido, me va a costar más evangelizar a otras personas.
que si soy extrovertido. De hecho, si usted lo nota, la mayoría de extrovertidos evangelizan más que los tímidos. Entonces, eso influye también en el área espiritual. ¿Por qué? Porque las diferentes áreas, ¿verdad? Eh, influyen a otras. ¿Que podemos cambiar esas áreas? Sí, con la madurez. Ahora que hablamos del ejemplo de tímido, o sea, ahora ustedes a mí me ven dando conferencias, pero nadie se pone a pensar que cuando yo era un jovencito, yo primero era totalmente tímido. Y no es que uno deje de serlo, pero ya uno con la madurez controla eso. Y Dios lo ayuda a uno a cambiar. Eh, si no, no tendríamos un solo pastor introvertido, y sí tenemos muchos. Entonces sí, eso cambia, ¿verdad? Yo a los 16 años no podía hablar en público, temblaba, mis piernas temblaban al tratar de hablar en público. Ahora yo puedo dar conferencias a 3.000 personas, ¿verdad? Sin inmutarme, sin ponerme nervioso, sin tener temor, digámoslo de esa forma, ¿verdad? Entonces, es importante que sí, que seguimos desarrollándonos en las diferentes áreas y que cada una influye a las otras. Y seguimos creciendo. Y si somos cristianos, deberíamos seguir creciendo en las diferentes áreas. Por otra parte, la palabra nos dice que tenemos que ser formados a la imagen de Jesucristo. No vamos a leer esos versículos que serían Efesios 4:13, Colosenses 1:28. En todo caso, sabemos que la Escritura siempre nos dice que nuestro camino como cristianos es parecernos más a Él, seguir a Jesús. De ahí viene la palabra cristiano. Por eso, así como Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres, tenemos que seguir su modelo. Y nosotros también crecer en todas las áreas. Es algo bíblico. Por ello, debemos cuidar que aquellas ovejas que Dios puso en nuestras manos tengan un crecimiento equilibrado en cada una de estas áreas. A veces los ministros, ¿verdad? Los pastores, los líderes, eh, cometemos el error, ¿verdad? De centrarnos solo en el alma, solo en las cosas espirituales de las personas. Pero las personas con las que trabajamos son más que almas, son personas con toda la complejidad con la que Dios las ha creado. Voy a leer una cita de Félix Ortiz que está en el manual. Dice así, el pastor español Félix Ortiz nos dice con respecto a ello. Dice, él está hablando de los jóvenes, pero eso también se aplica a los adultos y a los niños. Dice, los jóvenes no son solamente almas, son seres complejos con diversas áreas interrelacionadas que conforman una unidad. El joven es espiritual, pero también es emocional, intelectual, físico y social. Estas áreas no son compartimientos cerrados sin ningún tipo de comunicación entre ellas. Antes bien, como ya hemos mencionado, hay una tremenda interrelación entre unas y otras. Nuestra preocupación por el joven ha de ser total, integral. Dios no ve tan solo almas, Él ve personas con valor y dignidad. Jesús durante su ministerio público no fue indiferente a las necesidades físicas de las personas, no fue insensible al dolor y a la enfermedad de los seres humanos, ni el aspecto más insignificante de nuestras vidas pasa de ser percibido para Dios. Preocuparnos tan solo por el aspecto espiritual del joven supone despreciar otras áreas que no solo son importantes, sino que al estar interconectadas afectan la espiritualidad del joven. Eh, Bueno, ahí cerré la cita de Félix Ortiz. Aunque esta cita de Félix se refiere a los jóvenes, también, como les dije, puede ser aplicada a diversas poblaciones que hay en nuestras iglesias locales. De esta forma, vemos lo importante que es tener una pastoral integral dentro de nuestras congregaciones. Tenemos que estimular el desarrollo pleno de los miembros de la iglesia y especialmente, si usted es un líder que tiene a cargo personas, tiene que estimular el desarrollo de esas personas que tiene a su cargo. Hay que formarles integralmente. Dios está interesado, ¿verdad?, en que el desarrollo, que cada persona se desarrolle plenamente. Eh, para ello se han dejado los diferentes ministerios en la iglesia.
Y Dios nos ha dejado el Espíritu Santo para perfeccionar a las personas, para perfeccionar a los santos y formarlos a la imagen de su Hijo, a la imagen de Jesús. Esto es educar para la vida, es estimular el desarrollo de la persona, ¿ok? El desarrollo pleno de la persona. Precisamente de eso se trata la consejería y la pastoral académica. O sea, ¿qué es la consejería y pastoral académica? Cuidar el crecimiento en el área intelectual de las ovejas que el Señor nos ha dado, aquellas con las cuales trabajamos. O sea, hay una gran área que a veces se descuida, tal vez una de las que más se descuida, porque hasta cierto punto el desarrollo físico, cuando hablamos de mayordomía, muchas veces tocamos el tema del desarrollo físico, pero una de las áreas que más se toma a la ligera es la parte intelectual del ser humano. Y si hablamos de la parte intelectual, vamos a subdividirlo en dos grandes áreas. Que una tiene que ver, nuestra parte intelectual tiene una que ver con la parte académica. O sea, en este mundo en que vivimos, tal vez en otros momentos de la historia, no, no ha sido así, pero en este mundo donde vivimos hay que estudiar. Aún en el tiempo de Jesús había que estudiar. Tenían que estudiar la palabra, especialmente los hombres, ¿verdad? Los cristianos, igual había formación en el área secular, o, qué sé yo, había personas que estudiaban con los diferentes maestros, ¿verdad? Que había. Acuérdense que en esa época era más una relación de maestro y discípulo, donde los discípulos acompañaban al maestro en su vida. Muy similar a lo que hizo Jesús con los 12 discípulos. Pero también había escuelas que enseñaban a leer, a escribir. También eh, la gente que estaba en las altas esferas, en la alta sociedad, también tenían a sus hijos estudiando de alguna forma, ya sea con un pedagogo eh, personal, ¿verdad? Que recibían en sus casas o en escuelas, ¿verdad? Entonces, en esa época también era importante educarse, o los hijos eran formados, si era gente más humilde, eran formados en un oficio. Pero que era importante la formación, era importante la formación. Siempre ha sido importante la formación. El mismo Jesús aprendió con su papá, dice. La Biblia dice carpintero, ¿verdad? Ahora sabemos que probablemente se refería más a era como algún tipo de ebanista, pero el mismo Jesús aprendió un oficio, ¿verdad? Jesús tuvo un oficio. Los discípulos eran pescadores. Pablo tuvo una gran formación. O sea, no hay que decir que la Biblia, ni que no le dé importancia a la formación intelectual, no, es parte de la formación académica. Siempre en la Biblia hubo, y hoy en día es peor, ¿verdad? O sea, hay que reconocer que hoy en día las demandas académicas y profesionales en este mundo son cada vez más exigentes, ¿verdad? O sea, en este mundo contemporáneo, la necesidad de estudiar se hace cada vez más evidente. O sea, ya no se consigue trabajo tan fácilmente debido a las altas demandas, ¿verdad? Que tiene el mercado, que tiene la sociedad. Ya no solo se pide un grado de bachiller, noveno grado, eh, para, para trabajar de peón, por ejemplo. Eh, obviamente, muchos esperan, ¿verdad? Que sus hijos vayan a la universidad, pero ahora ya ni siquiera basta con la universidad. ¿Verdad? Ahora resulta que además del grado universitario de bachiller, la persona necesita manejar idiomas, entre ellos el más solicitado es el inglés. Se necesita saber un montón de computación. Toda la gente necesita saber computación. Necesitan posgrados, maestrías, doctorados. Y si se puede estudiar otra carrera, que usted tenga más de una carrera.
Ahora hay que ser realistas. No todo el mundo llega a la universidad. Esa es una de las primeras cosas que usted tiene que tener claro. No todo el mundo llega a la universidad. O sea, no todo el mundo llega a estudios superiores. Y es algo que hay que tener claro tanto en la iglesia, con nuestras ovejas, como con nuestros hijos, los que tienen hijos. No todos, ¿verdad? Es utópico pensar que todos van a llegar a la universidad. Por eso es importante conocer las diferentes opciones que hay en el sistema, generalmente de acuerdo al contexto. Muchos sencillamente desertaron del sistema educativo, ya sea en la primaria, secundaria o inclusive en la universidad, no terminaron la universidad. Entonces siempre hay que ofrecer opciones de acuerdo a su contexto. Por lo general, orientarles a oficios técnicos y al emprendedurismo. Ahora, hablemos un poquito sobre en qué se basa la consejería académica y vocacional. En el curso de consejería bíblica, que tal vez muchos de los que están aquí escuchándome tuvieron el placer, ¿verdad? Tuvimos el placer de compartir juntos, ¿verdad? Que es un curso que escribí yo, que escribió este servidor. Hablo acerca de los diferentes tipos de consejería. Les hablé en ese curso sobre consejería nautética, hablé sobre consejería paraclética, que era la de consuelo, la nautética, que era la de amonestación, pero también les hablé de la podegótica, que es la consejería de guía, que es un término de mi autoría, ¿verdad? Es un neologismo inventado por mí o creado por mí, donde hablo de un tipo de consejería, que es cuando guiamos a las personas. Yo, por ejemplo, les ponía, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de, por ejemplo, cuando una persona necesita aprender a orar. No tiene que ver nada con amonestación, no tiene nada que ver con consuelo. No, la persona lo que necesita es que alguien le explique, que alguien lo enseñe, que alguien lo guíe a cómo es que se ora, que le dé algunos consejos, que le dé algunos eh, guías para él poder hacerlo solo y practicar mucho, porque es como la natación, ¿verdad? La natación, usted no le pueden dar la teoría y usted empezar a nadar. No, usted tiene que meterse al agua y empezar a hacerlo. O sea, nadie aprende a nadar por correspondencia, ¿verdad? Por un curso por correspondencia. Es lo mismo con muchas de las cosas espirituales. Usted no va a aprender a orar por un curso por correspondencia, solo porque toma un curso. No, usted tiene que hacerlo. Usted tiene que ponerse a orar y practicar. Y con la práctica usted aprende a orar. Es así en la vida. Eh, Tal vez la mayoría de nosotros lo hizo tan mecánicamente que nunca se puso a pensar cómo yo aprendí a orar. Porque tal vez lo aprendió porque alguien se lo modeló. Pero hay gente que, digamos, que entra de golpe a los pies de Cristo y no tiene idea cómo empezar. Entonces necesitan guía. Ahora, bueno, ahí les pongo varios pasajes bíblicos, ¿verdad? Que de cómo ese término jodegos, que significa guía en el camino, se usa en diferentes pasajes. No vamos a leerlos, no nos vamos a meter tanto en eso. Ya eso lo hemos visto en un curso anterior. Pero en todo caso, con este tipo de consejería me refiero a aquellos casos donde se ayuda a tomar una decisión o se guía a la persona a hacer algo conforme a las escrituras. También es aplicable cuando la persona ocupa algún tipo de asesoría para resolver un conflicto, un problema de un tercero sobre un asunto de otra índole. Precisamente cuando hablamos de decisiones vocacionales o ocupacionales acerca del proyecto de vida y cuestiones académicas en una persona, es el tipo de consejería que usamos. La consejería podegótica, la consejería de guía. Por ejemplo, la persona que no sabe qué profesión seguir, la persona que tiene problemas con selección de empleo, la decisión sobre cuál universidad asistir, la persona que no tiene claro su llamado en el ministerio cristiano. Estos son diversos ejemplos. Entonces, este tipo de consejería, la consejería de guía, es la que usamos precisamente
cuando hablamos de cosas académicas y vocacionales. Ahora, quiero tomar un tiempo para que usted lo piense. O sea, ¿cuántas veces como líderes, como pastores, hemos descuidado esta área? Que pensamos que no nos toca esta área, que eso le toca a otras personas, pero es parte de la vida de las personas. Y sí, puede haber jóvenes, puede haber adultos, puede haber niños que ocupen ayuda en esta área. Y usted tiene que estar anuente a trabajar con este tipo de casos. Por eso es importante que entre los cursos de consejería de MINS haya este tipo de cursos. Por eso yo vi esa necesidad en esa área en particular y escribí un curso específico sobre este tipo de problemas que muchas veces eh, sencillamente no los tocamos como debiéramos. Ok, hablemos un poquito del éxito y fracaso escolar. Ok, es importante que Dios nos ha dado a todos la inteligencia. O sea, la inteligencia es un don de Dios, pero también es parte de la imago Dei, es decir, es parte de la imagen de Dios en el hombre. Dios es un ser racional y nos ha dado la racionalidad a los seres humanos. Y en particular, esto es algo que no compartimos con otros seres vivos. O sea, las plantas, los animales no tienen el nivel de racionalidad. Bueno, las plantas no creo que no tienen racionalidad hasta donde yo creo. Y los animales, tal vez algún botánico me puede discutir eso, pero no soy un experto en esa área, entonces me declaro eh, que puedo estar en un error, ¿verdad? Pero hasta donde yo entiendo, las plantas no tienen inteligencia. Eh, puedo estar equivocado. Y los animales, sí, uno sabe que tienen algún tipo de instinto, algún tipo de inteligencia, pero jamás se va a comparar con la racionalidad del ser humano. O sea, es una de las cosas que nos hace especial como seres creados por Dios, como los seres que Dios creó en el sexto día de la creación como parte de su creación. Y el culmen, ¿verdad?, de la creación fue la creación del ser humano. El ser humano fue el único que hizo con ese raciocinio, por lo menos de los seres que vivimos en este planeta. Ya si hablamos de los ángeles, es otra cosa, ¿verdad? Ellos también tienen racionalidad. Eh, entonces, Dios nos ha creado con inteligencia, pero el hecho de tener inteligencia no es lo más importante en el desarrollo académico, sino en la manera que utilizamos y aprovechamos esa inteligencia. O sea, hay personas que tienen una gran capacidad cognitiva, pero tomaron malas decisiones porque tal vez no son muy buenos, ¿verdad? No fueron muy maduros y tomaron malas decisiones y uno siente que ahora, uno a veces se extraña cuando uno dice, qué raro, porque esta persona es tan inteligente y nunca se graduó de licenciatura en un seminario teológico, por ejemplo, y cosas así, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que hay múltiples condicionantes para el éxito escolar. O sea, no todo es la inteligencia. Por ejemplo, hay cosas que son personales, ¿verdad? Para tener éxito en la escuela o en el mundo académico. Como sí, la inteligencia tiene que ver, pero además está el autoconcepto, los estilos de aprendizaje, mis metas. Pero también hay cosas que son contextuales, como los amigos que tuve a la par, la familia con la que crecí, los profesores que tuve, etcétera. O sea, todo influye. Tal vez aunque era muy buena e inteligente, mis amigos me movían a otro ambiente y no aproveché esa inteligencia que tuve. O mi familia era pobre y no pude estudiar. Tuve que empezar a trabajar. O sea, hay muchas razones por las que una persona no tuvo éxito en el mundo académico. O por malas decisiones y pecado, ¿verdad? Ahí no lo puse, pero uno de los condicionantes es el pecado. Malas decisiones.
Ahora, lo importante es entender que son multivariables, o sea, que hay demasiadas variables y por eso cada caso es particular. O sea, con muchos casos hay que ver realmente qué fue lo que pasó, ¿verdad? A ver, bueno, a diferencia de muchos de los problemas del ser humano que son causados por el pecado, no necesariamente los problemas académicos tienen que ver con el pecado, ¿verdad? No necesariamente. Puede que sí, puede que no. Y muchos más bien son un síntoma de otro problema más grande, ¿verdad? Ya sea un niño, un joven, un adulto, abuso de drogas, bebida, abuso de bebida, malas amistades, problemas familiares. O sea, por ejemplo, eso es clásico, que los jóvenes bajen en su rendimiento académico porque en su casa hay problemas familiares. Entonces no necesariamente es por el pecado propio, sino que en serio les está afectando el contexto. Vamos a seguir. Vamos a estar analizando, perdón que no le hice diapositiva, vamos a estar analizando al menos cinco, ¿verdad? Así brevemente, no voy a extenderme mucho, unos cinco problemas particulares. Número uno, bajo rendimiento académico. Número dos, trastornos de aprendizaje o problemas de aprendizaje, problemas conductuales, deserción escolar y problemas económicos para estudiar. Vamos a mencionarlos brevemente. Número uno, bajo rendimiento académico. Es importante ver que estos problemas que estamos viendo, vamos a verlo en forma general, ¿verdad? Son posibles estrategias que vamos a mencionar desde el punto de vista pastoral y eclesiástico. Pero hay que entender que cada caso es muy individual, ¿verdad? Entonces, primero empecemos con bajo rendimiento académico, o sea, niños jóvenes, especialmente, con bajo rendimiento académico. Como yo siempre le he dicho, mucho de esto no solo aplica a niños y jóvenes, también a adultos. ¿Por qué? Pues precisamente porque los adultos ahora necesitan estudiar. Resulta que aunque usted ya tiene una carrera universitaria, necesita más cosas. O si usted no tiene una carrera universitaria, necesita algo para poder trabajar. Necesita un oficio, necesita aprender, necesita tener ciertas características para tener una buena empleabilidad. Pues hablemos de bajo rendimiento académico. Número uno, esto puede ser producido, el bajo rendimiento académico, tanto por factores personales como contextuales, como se mencionó anteriormente, por lo que cada caso debe ser examinado con detenimiento a la hora que se reciben este tipo de casos en consejería. Ahora, la mayoría de veces que atendemos este tipo de casos, hay que admitirlo, la mayoría de veces es solicitada por un papá o por una mamá. Vea, pastor, es que mi hijo está saliendo mal en la escuela o está saliendo mal en el colegio. Mi hijo o mi hija. ¿Usted cree que podemos hablar con usted? Ya sea que pida un consejo para ella misma como mamá para poder ayudarle a sus hijos, especialmente si es un niño o niña, o que vaya junto con sus hijos a la consejería. Entonces, sí, en estos casos la mayoría de veces la, la consejería es solicitada por los padres. Conste, no son, estos casos que vamos a mencionar no son tan comunes, porque ¿qué es lo que pasa? Pocas veces se piensa que esto tiene que ver con la iglesia. Pensamos que estas cosas no tienen que ver con nada lo espiritual, ni nada con el desarrollo de la persona, no, pero la iglesia
La iglesia no solo está para atender en el área espiritual, está para atender a las personas integralmente, a dar consejería. Por supuesto, siempre desde una perspectiva bíblica. Pero para eso estamos, para apoyar a las personas integralmente. Ahora, cosas que se pueden hacer. Número uno, las personas tienen que aprender a estudiar correctamente y reforzar áreas que están débiles. Por ello, la iglesia puede tener un grupo de adultos y jóvenes que sean buenos estudiantes, que puedan servir de tutores de matemática, otras asignaturas. Pongo matemática porque en nuestra cultura hay como eh, no me digo, un temor a las matemáticas. Por lo menos así es en Costa Rica. No sé cómo será en otros países, no sé cómo será en Chile, que son los que ahorita están compartiendo conmigo. Ahí me confirman, me hacen aunque sea el dedito así, Felipe y los otros hermanos. Es así, o sea, la gente le tiene miedo a las matemáticas. Y la gente dice, ay, matemáticas, qué difícil es matemática. A veces pasa con los idiomas también. Como en un segundo nivel, después la gente piensa que son difíciles los idiomas. Ya después van las demás asignaturas. Pero generalmente matemáticas y luego idiomas es como lo que la gente ha categorizado que, ay, qué difícil. Entonces sí, podemos tener gente en nuestra iglesia identificada que pueda ayudar con una tutoría, no necesariamente gratis, todo depende del contexto, pero que puedan ayudar, ¿verdad? Otra cosa que sí podemos hacer, inclusive, cada cierto tiempo, trabajar. eh, los que tienen sociedades de jóvenes, porque la mayoría de iglesias hay algún tipo de sociedad de jóvenes, llámese como se llame, grupo de jóvenes, sociedad de jóvenes, reunión de jóvenes, o sea, como usted le quiera decir. Sí podemos tener en nuestras reuniones de jóvenes, por ejemplo, talleres de estilos de aprendizaje o de técnicas de estudio. Inclusive hacerlo en general para toda la iglesia, ¿por qué no? Para adultos, para papás. Porque ¿qué es lo que pasa? En la práctica mucha gente no sabe estudiar y por eso tienen bajo rendimiento académico. Por otra parte, tal vez no conocen su estilo de aprendizaje, porque no todas las personas aprendemos igual. Nuestra cultura enfatiza primero el aprendizaje visual, después el aprendizaje auditivo y después van todos los demás tipos de formas de aprender. Pero así es nuestra cultura. ¿Qué es lo que pasa? Que no toda la gente es visual. Yo hago todas estas diapositivas y todo esto como una ayuda visual, pero no toda la gente es visual. Es más, les voy a poner un ejemplo muy claro. Yo hago todas estas diapositivas porque sé que a la gente le queda más claro con diapositivas. Pero ¿qué pasa si la persona tiene problemas visuales? O sea, que tiene, no que ocupa anteojos, sino que en serio tenga un serio problema donde está casi ciego, por decirlo así. ¿Le van a servir de algo las diapositivas? No, no le van a servir. Esas personas generalmente aprenden más oyendo, porque los visuales no les sirven de nada, o sea, porque no ven bien. Entonces tuvieron que buscar otras estrategias. ¿Cuál es su estrategia principal? Usted ve que por lo general la gente que tiene serios problemas visuales, usted le dice, repita tal cosa que dijo tal persona y te lo repite casi idéntico, las mismas palabras. Y es porque entonces han desarrollado otras estrategias. Entonces sí, es de acuerdo. O sea, cada persona tiene su propio estilo. Depende de cómo es la persona. Un segundo problema. Problemas de aprendizaje. Ok. Aquí tenemos que tener cuidado. Sumo cuidado. Nosotros como pastores, como líderes, como maestros, no somos psicopedagogos.
bueno, a menos de que usted como pastor, además de ser pastor, haya estudiado psicopedagogía o alguna carrera similar, ¿verdad? Tampoco somos especialistas en educación especial ni nada similar. Entonces no hay que jugar a que somos psicopedagogos, no hay que jugar a que somos los expertos, pero sí hay que conocer. O sea, tenemos que tener una formación básica en problemas de aprendizaje y necesidades especiales. O sea, usted tiene que saber qué, por ejemplo, qué es autismo, qué es Alzheimer, cómo ayudar a personas sordas, cómo atender a una oveja que sea sorda, cómo atender a una oveja que sea ciega. O sea, que tiene este tipo, bueno, ya ahora parece que no se les puede decir discapacidades porque lo ven como algo negativo. Entonces, esas personas que tienen esas necesidades particulares, digámoslo así, para que nadie se enoje conmigo, voy a usar las palabras más correctas según lo que pide hoy el contexto. O sea, son personas que tienen cierta necesidad. Yo, por ejemplo, he visto cosas ridículas, como alguien hablando con un sordo y está gritándole, pensando que el sordo le va a oír simplemente porque le grita. Suena gracioso, pero yo he visto cosas así, hermano. No, si por ejemplo, por ponerles un ejemplo, digamos, si la persona, usted está dando consejería a una persona que es sorda y usted no sabe el lenguaje de señas, ¿qué tiene que hacer? ¿Eh? Si la persona con la cual usted está dando consejería, si esa persona sorda lee labios, entonces usted lo que tiene que hacer es exagerar su articulación en la boca. Como yo lo estoy haciendo ahora, que estoy exagerando y abriendo la boca más de la cuenta. ¿Por qué? Porque quiero que la persona me lea los labios. Entonces no tengo que gritar. No, yo hablo normal, pero exagero la articulación en mis labios, la remarco bien para que una persona sorda me pueda leer los labios. Eso suponiendo que usted se ha dado cuenta, ya voy a dejar de exagerar los movimientos de la boca, eso suponiendo que usted se ha dado cuenta que la persona lee labios. Inclusive, si ustedes vieron ahora, yo no solo estaba exagerando, no, sino que empecé a hablar un poquito más lento de lo que yo hablo normalmente. ¿Por qué? Porque entonces hablo más lento para que la persona que es sorda pueda tener el tiempo de leerme los labios. Pues no hablo tan rápido. Ahora sí, si no, si usted sabe que la persona no lee labios, pues ni modo, hay que buscar un intérprete en medio, ¿verdad? Para que les hable en lenguaje de señas, porque el sordo solo habla en lenguaje de señas y no lee labios, ¿verdad? Pero vean que estos detalles que yo le estoy dando son cosas que usted debería saber. O sea, uno tiene que saber lo básico, por lo menos saber cómo funciona cada problema y qué posibles soluciones hay. O sea, porque eh, c- creo que hace falta un curso MINS con eso, o al menos estoy pensando que en algún momento hasta agregarle una lección solo sobre ese tema a este curso. Tal vez en una versión más amplia. Y usted tiene que también, como yo le dije, saber, o sea, cómo tratar como autista, si la persona tiene Asperger, conocer, no sé, los diferentes trastornos y situaciones particulares, ¿verdad? Como hiperactividad, déficit atencional, eh, ¿qué más? Superdotados. ¿Por qué? Porque si usted es pastor o usted es maestro, usted, o usted como pastor que tiene maestros, si los niños y jóvenes, adultos de la iglesia, tienen este tipo de situaciones, usted tiene que poder orientarles en cómo atender específicamente a ciertas personas.
Entonces usted tiene que saber lo mínimo. No es que usted sea un experto, hermano, quiero hacer la diferencia. No estoy pidiendo que seamos expertos, pero es que por lo menos usted entiende. O sea, que cuando yo le digo trastorno de déficit atencional, usted sepa qué es eso. No tiene que ser un experto en atender a la gente con TDAH. O si yo le digo autismo, que usted sepa qué es autismo. ¿Por qué? Porque puede que usted tenga que en algún momento dar consejería a una persona que es autista y entender cuáles son las fortalezas de esa persona y cuáles son las debilidades de ser autista, aunque sabemos que em, el trastorno de espectro autista, conocido como TEA, tiene un rango, ¿verdad? Que va desde los que tienen un TEA muy fuerte hasta los que lo tienen solamente rasgos de personalidad autista, y muy poquitos, ¿verdad? Eh, pero usted tiene que saber qué es eso como pastor. Entonces yo digo, no es que seamos especialistas ni que seamos psicopedagogos, pero usted tiene que saber, usted tiene que conocer, por lo menos saber. Ahora, no es que nosotros vayamos a diagnosticar, no, eso le toca a los psicopedagogos, o sea, a los especialistas les toca decir, bueno, es que este muchacho lo que tiene es que es superdotado, o este muchacho lo que tiene es que es autista, o este muchacho lo que tiene es, no, eso le toca al especialista. Pero que al menos cuando un papá se me acerca y me dice, vea, es que mi hijo es autista, yo sé cómo entonces tengo que tratarlo. O que me diga, es que mi hijo es hiperactivo. Yo, bueno, hermano, pero sí se lo diagnosticaron, sí, un especialista diagnosticó que él tiene eso. Porque a veces simplemente es que los papás creen, ¿verdad? Los papás creen que sus hijos no tienen cosas. No, eso solo los especialistas pueden decirlo. Ellos son los que lo diagnostican. Ahora, entonces, si nosotros sabemos de antemano de un problema diagnosticado, sí podemos dar, por ejemplo, sugerencias a los papás o podemos dar sugerencias a los maestros de la iglesia. Cómo tratar con esos niños, cómo tratar con esos jóvenes, cómo, aún si están entre los adultos, entonces uno sabe cómo debe tratarlo. ¿Ok? Hasta cierta forma, uno como pastor está haciendo adecuaciones curriculares, ¿verdad? Lo que les llaman adecuaciones, adaptaciones curriculares, aún en nuestros sermones, aún en nuestras enseñanzas, sabiendo que tenemos entre nuestros miembros ese tipo de población, una población con cierto tipo de problema. Es como si en mi iglesia hubiera sordos, por ejemplo. Sería bueno tener a un intérprete con lenguaje de señas, por ejemplo. Y hay iglesias que tienen este tipo de ministerios. Y cuando usted se da cuenta, se llena su iglesia de puras personas sordas y cosas así. Porque al darse cuenta que ahí están atendiendo eso, la gente se va para allá, donde ven que alguien les está llenando la necesidad. Ok. Otro caso, problemas conductuales. Ok. Este tal vez es el único caso donde claramente el pecado es causa. O sea, el pecado está involucrado. Ya sea pecado, donde yo soy el sujeto activo, o sea, yo estoy pecando, o pecado cuando yo soy el sujeto pasivo. Alguien está pecando contra mí. La mayoría de problemas conductuales sí tienen relación con el pecado. Ya sea que el muchacho está tratando de llamar la atención, o simplemente está en rebeldía, o el niño está en rebeldía, y por eso se comporta así. Entonces hay que exhortarlo bíblicamente. Y si es menor de edad, hay que exhortarlo en presencia de los papás, o pedirle a sus papás que lo exhorten, que tomen las medidas de disciplina. Pero muchas veces también hay que intervenir la familia, porque a veces los problemas de límites, ¿verdad? Cuando hablamos de disciplina, por ejemplo, si hay un problema en el aula, ya sea en el aula, digamos, de afuera, la aula
donde los muchachos, donde los niños o jóvenes están recibiendo sus clases, ¿verdad? Para la vida. O en la escuela dominical también puede ser. Entonces, si usted ve que hay un problema de comportamiento, muchas veces es un reflejo de la situación del hogar. O sea, muchos padres no saben manejar los límites. Vean, los seres humanos nos vamos a extremos. Yo no sé de los que me están escuchando cuántos son papás, pero normalmente nos vamos a dos extremos. Felipe que creo que no era papá, Guillermo sí, me parece que Jorge también era papá. Felipe, tú no eras, ¿verdad? Me habías dicho que no. Me parece la vez pasada que me había dicho que no. Entonces, los seres humanos, los papás, vamos a decir, los papás nos vamos a dos extremos. O somos alcahuetas, allá en Chile usan la palabra alcahueta, sí. O somos alcahuetas, que eso normalmente, en palabras ya más serias decimos que son, realmente la palabra que deberíamos usar es permisivo, pero con alcahuetas me entienden mejor, ¿verdad? Entonces, o somos permisivos o alcahuetas, o somos demasiado autoritarios. Tenemos una de esas dos tendencias los que somos papás. Entonces, llegar a un punto de equilibrio donde hacemos lo correcto es difícil, porque la mayoría o tiende a ser o muy permisivo o tiende a ser muy autoritario. O sea, estar a la mitad es complicado. Nos cuesta, porque los seres humanos, como seres pecaminosos que somos, nos tendemos a irnos a extremos. Por eso hay que aprender, ¿verdad? A tener modelos de disciplina, modelos más asertivos, ¿verdad? Modelos más correctos en el manejo de los límites. Entonces, es importante hablar de esto en la iglesia. Es importante enseñar de esto en la iglesia. Y sí, hay gente que lo hace, de formación del carácter de los hijos. Hay mucha literatura, hay buenos libros sobre cómo formar a los hijos de una forma bíblica, centrada en Dios. Y sí, hay buena literatura, pero también hay que enseñarlo en la iglesia, porque no toda la gente lee literatura. Y usted como pastor o como líder tiene que leer los libros, ¿para qué? Para poder recomendarlos. La mejor literatura a los papás. Y vean que aquí sí me centré en los papás, porque cuando hablamos de un problema conductual, estamos hablando más de niños y jóvenes, porque si un adulto tiene problemas de conducta, ya es un adulto. Es difícil que él venga solito a pedir ayuda. Ya eso es porque está reconociendo su pecado y ya es más allá de un problema de conducta, ¿verdad? Ya estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Pero cuando yo hablo problema de conducta, estoy diciendo más cuando se ve en el contexto de aula que ese niño se está portando mal y que de alguna forma hay que cambiar esa conducta. No se le puede dejar a un niño simplemente ser así. No, hay que buscar estrategias para cambiar esa conducta. Ok, entonces como yo les digo, repasemos nuevamente, ¿verdad? Lo mejor es dar sermones, enseñanzas, talleres sobre estos temas dentro de la iglesia para poder tratar, inclusive prevenir este tipo de problemas. Ok, personas que han desertado de la escuela, en general del sistema educativo, digámoslo así. A los jóvenes, los niños, los adultos que han desertado del sistema educativo corren el serio peligro bueno, no corren el serio peligro, sino que sí, efectivamente van a ser desplazados a mediano plazo en su nivel de competencia. Les pueden avecinar problemas económicos, problemas para encontrar empleo, posibilidades de logro, lo que va a afectar su vida familiar en un futuro o en el presente, dependiendo. Si ya son jóvenes adultos o adultos, sí, les va a afectar en el presente,
al haber sido, al haber desertado. Precisamente en nuestras iglesias tenemos personas que en este momento están enfrentando las consecuencias de esa decisión de vida que tomaron de desertar. Como les dije, sus posibilidades de empleo entonces van a ser mermadas. Puede que tomen actitudes de indiferencia ante la vida. Puede que se depriman. Puede que simplemente sigan trabajando, pero que en el fondo se sientan totalmente eh, fracasados. O sea, hay que entender que hay gente que llega a tener esa sensación de fracaso. Y eso y también influye en la vida espiritual. ¿Ok? Siempre es mejor prevenir que lamentar. Entonces, voy a leer primero una cita de George McDowell, ¿ok? George McDowell, eso está ahí en el manual, dice, menciona, muchos de los que abandonan los estudios llegan a darse cuenta que su decisión fue muy mala. Muchos tarde o temprano vuelven al aula para completar sus estudios o se capacitan en institutos especializados. Aunque esto da un rayo de esperanza, es obvio que prevenir es mejor que corregir. ¿Ok? Ahí donde yo les decía que prevenir es mejor que lamentar. Dicho sea de paso, esas citas del libro de Josh McDowell de Manual para Consejeros y Líderes de Jóvenes, que es un excelente libro de consejería y curiosamente es uno de los pocos manuales que dedica toda una sección de su libro, porque es un manual grueso, es bastante gruesito, dedica toda una sección de su libro precisamente a los problemas académicos y otra sección de su libro a los problemas vocacionales. Entonces son pocos libros donde yo he visto ese tema, ¿verdad? Eh, como para dar consejería. Entonces, entonces hay que reconocer primero que el líder tiene que estar informado eh, de las diferentes opciones para poder asesorar a personas. ¿Por qué? Porque nosotros como líderes lo que tenemos que hacer es motivar a las personas a reingresar o buscar alternativas de formación lo antes posible. O sea, si está bien, usted se siente fracasado, pero levántese. No está consiguiendo empleo, de ahí tiene que hacer algo. No se puede quedar así. Recordemos que cualquier tipo de formación, por mínimo que sea, va a ayudar a aumentar el bagaje que tiene la persona para enfrentar la vida. Entonces, sí, ¿qué es lo más importante? Ok, ¿cuál es el punto clave aquí para los pastores? Estar informados. Pero, pastor, usted tiene que conocer el contexto. Usted tiene que conocer lo que hay en su contexto. Por ejemplo, en mi país, en Costa Rica, hay muchísimas opciones para continuar estudios después de la escuela. Chile, yo sé que es otro país que tiene un alto grado de educación, entonces también deben tener muchas posibilidades. En cada país debe haber muchas posibilidades, entonces, pero es cuestión de investigar. Por ejemplo, en Costa Rica tenemos el sistema académico diurno, sistema académico nocturno, instituciones de capacitación técnica, artesanal o agropecuaria, conservatorios de artes, educación abierta, bachillerato por madurez, etcétera. Estoy seguro que en Chile también hay un montón parecidos, pero usted tiene que saber cuáles son. Como para usted vea, haga una cosa, trabaje en algo y vaya estudiando en la noche. Puede estudiar en tal lado, en tal lado o en tal lado. Pero hermano, no se quede así. Va a ser un doble esfuerzo porque usted debió haberlo hecho cuando era joven. Pero es parte de las consecuencias. Asuma las consecuencias y sea responsable con su vida. Usted quiere mejorar, va a tener que hacer un esfuerzo extra.
pero usted tiene que conocer las diferentes opciones para poder asesorarlo cuando usted es líder. Entonces, sí, como líderes tenemos que estar informados de los diferentes servicios y recursos que se ofrecen en nuestro contexto en particular. También manejar las leyes del país, porque hay una cuestión legal ahí en medio. Porque según las leyes, la educación hasta cierto nivel es obligatoria. Eso en primer lugar, ¿verdad? Porque muchas veces no es que el niño o el joven desertan, es que el papá o la mamá lo sacan. Lo que pasa es que muchas veces lo están sacando ilegalmente. Porque muchas veces en los países hay leyes que dicen, no, el niño tiene eh, que dice, por ejemplo, la ley, la educación primaria es obligatoria, por ejemplo. Entonces, si usted lo está sacando de terminar la primaria, usted simplemente lo que está haciendo es incumpliendo la ley. Y como cristianos tenemos que cumplir la ley. Entendemos, hay situaciones contextuales donde tal vez es justificable, pero muchas veces los motivos son insuficientes para que los hijos salgan del sistema educativo. O sea, ¿con qué me refiero a motivos insuficientes? A que muchas veces el niño o el joven no quieren estudiar. Y como dicen que ya no quieren estudiar, los papás lo sacan. No, no, si mi hijo no quiere estudiar, yo lo obligo, yo soy el papá. Y si no me hacen caso es porque yo soy pésimo como papá. El problema soy yo entonces, que he permitido que mis hijos estén en rebeldía y hagan lo que quieran. Entonces el problema soy yo. Entonces sí, los papás tenemos que acabar las alternativas para que el niño o el joven se mantenga en el sistema educativo. Y hay que hacerlo con amor, a pesar de lo difícil que parezca, pero es lo que nos toca a los papás. O sea, nosotros fuimos los que escogimos ser papás. Entonces tenemos que ser responsables con esa decisión. Al fin y al cabo, Dios es el que nos va a demandar cuentas de nuestro trabajo como papás y mamás. Ahora, hay muchos de los jóvenes que han desertado debido a la necesidad de ayudar a la familia a enfrentar problemas económicos. Y si usted no tiene dinero para mandarlo a la escuela es otra cosa. Pero usted se esfuerza hasta donde puede, pero si en serio no funciona el asunto, eso es más entendible. No es simplemente un motivo insuficiente como los que dije antes, ¿verdad? O sea, cada caso es distinto. Ahora, no significa que el muchacho deje de estudiar solo porque necesita que trabaje. O sea, la, la alternativa no es que deje de estudiar. La alternativa es buscar cosas donde pueda estudiar y trabajar al mismo tiempo. Recordando que también, ¿verdad? Que tenemos que conocer que los niños y los jóvenes, por ejemplo, en Costa Rica es prohibido que los niños trabajen. Totalmente prohibido. No sé cómo será ya en su país o los que luego me van a escuchar esta grabación después. No sé cómo será en sus diferentes países, ¿verdad? No sé cómo será en Chile, pero en Costa Rica es prohibido que los niños trabajen, que es mi país, ¿verdad? De hecho, se ha presentado en los últimos días que nos han llegado un montón de venezolanos que están de paso. Creo que es algo que le pasa a casi todos los países de Latinoamérica que estamos camino hacia Estados Unidos, ¿verdad? Que tienen que pasar por donde estamos nosotros. Y aquí lo que pasa es que muchos de estos venezolanos son papás y vienen con sus hijos. Y están de paso, hermano. Yo lo que quiero que entiendan es que su propósito no es quedarse a vivir en Costa Rica, sino que ellos quieren, simplemente están usando como Costa Rica como para luego seguir. No sé si me entienden. Debe haber casos similares por allá también. Ajá.
resulta que están poniendo a sus niños a pedir dinero. Aquí en Costa Rica eso es ilegal. Entonces, si alguien los denuncia, les quitan a los niños. Hermano, aquí pasa algo similar. Ok, entonces no estoy hablando de algo tan desconocido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted tiene que conocer las leyes que hay sobre el trabajo infantil y trabajo con jóvenes. ¿Ok? Digamos, en Costa Rica es ilegal que los niños trabajen. Los jóvenes pueden trabajar a partir de cierta edad y la jornada de ellos es menos tiempo que la de un adulto. Es como está aquí en la legislación en Costa Rica. Es posible que sea similar en otros países. Entonces, sí, todo eso usted tiene que conocerlo. O sea, en cada país hay una edad mínima para el trabajo remunerado, hay un salario legal, hay una jornada de trabajo establecida por ley. Bueno, y en el caso de nosotros que es cristiano, usted tiene que conocer una perspectiva cristiana del trabajo. Entonces, sí, recordando, ¿verdad? Que sí, que siempre tenemos que conocer un poquito de leyes. No es que seamos abogados, pero usted tiene que conocer al menos los derechos de las personas, las leyes que tienen que ver. O sea, un pastor tiene que saber de algunas cosas que tienen que ver con cuestiones legales. No es que sea un experto, como yo les digo, es que yo creo que el pastor tiene que saber de todo. No que sea un experto. El líder tiene que saber de todo, pero no que sea un experto, pero que conozca. ¿Ok? Un último caso. Deme un segundo porque se está metiendo ahí un micrófono. Ya lo silencié. Ok, voy a seguir. Un último caso. Problemas económicos para estudiar. Es utópico eh, pensar, o sea, es verdaderamente utópico pensar que podamos atender las necesidades económicas de niños y jóvenes o hermanos que quieran estudiar, o sea, no. Quizás podamos hacerlo para algún muchacho en especial, ¿verdad? Que Dios nos haya provisto en cierto momento y podemos hacerlo por un muchacho. Pero la realidad es que lo más sensato que podemos hacer es, como mencioné anteriormente, estar informados. Así podemos asesorar sobre becas, posible ayuda socioeconómica que prestan otras instituciones públicas o privadas. Recordemos que no solo basta orar, siempre debemos apoyar con asesoría. Como ahí pongo yo una diapositiva, al menos investigando y asesorando. O sea, que no solo sea oración. Bueno, voy a orar por usted que no tiene dinero. No, tratemos de ayudarle. Tal vez no dándole, sí, que a veces, pero sí podemos investigar, ayudar. Si es que el hermano no tiene trabajo, bueno, yo le ayudo a conseguir un trabajo. Voy a estar atento para ver quién está contratando y decirle a los hermanos de la iglesia, vean, el hermano tal está sin trabajo. Ayúdennos a ver si alguien necesita un trabajador. A veces resulta que hasta alguien mismo de la iglesia lo puede contratar, pero a veces no nos movemos, no hacemos esas cosas. O sea que nosotros muchas veces podemos apoyar, no solo orando, ¿verdad? Que es muy importante orar por los hermanos, pero muchas veces podemos ir más allá de eso. Podemos mínimo investigar, ayudar a investigar, ayudar a la persona a buscar. Entonces, investigar para asesorar a los niños, a los jóvenes, a los padres de familia. Ok. Ok. Algunos puntos importantes para ir cerrando. Número uno, hay que conocer las fortalezas y debilidades en las asignaturas escolares de los jóvenes. Y por otro, hay que estar informado. Bueno, hay que estar informados. ¿Ok? Hay que estar informados de las opciones educativas, profesionales, las opciones que pueden ayudar, becas para estudiar, etcétera. O sea, siempre hay que estar informados.
Trate de estar informado de todas las opciones que hay. Cuando hablemos de la parte vocacional más adelante, vamos a ver que es muy importante estar informado. ¿Para qué? Para poder ayudar. Se tiene que conocer las diferentes opciones. Porque a veces decimos, sí, vaya a la universidad o hay ciertos colegios técnicos, pero hay otras cosas que a veces hay mercado y la gente ni lo ha pensado. Hay cursos en línea, por ejemplo, que la gente puede tomar. Hay cursos gratis en línea. Hay otros que no son gratis. Ok, hasta aquí la lección uno. Perdón. Hasta aquí la lección uno del curso. ¿Ok? No sé si parar o seguir con algo más. Em, Voy a hacer un cierre y luego lo decidimos, ¿verdad? Porque estamos más o menos de tiempo. Dicen, la necesidad de ofrecer una pastoral en el área académica es evidente. Los niños y jóvenes son seres integrales, y el área académica es de suma importancia para la vida de cualquier persona en nuestro contexto. Es nuestra responsabilidad como líderes estar informados y capacitados para enfrentar los diferentes problemas en esta área que puede presentar el rebaño que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Por otro lado, hagamos labor preventiva, ayudando en la formación de habilidades para el éxito escolar y para la vida. Enseñemos a los niños, a los jóvenes, a los adultos a glorificar a Dios. Perdón. Enseñemos a los chicos, jóvenes, niños, adultos a glorificar a Dios cumpliendo con sus deberes escolares con excelencia. Tal y como dice Primera de Corintios 10:31, ¿verdad? Que hagamos lo que hagamos, hacerlo todo para la gloria de Dios, ¿verdad? Como dice el texto. Si pues coméis o bebéis o haced cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, como dice Primera de Corintios 10:31. Vean, hasta aquí llegó la lección número uno. Nada más voy a presentarles algunas diapositivas más, solo para que ustedes vean lo que vamos a ver en este curso en forma de resumen super panorámico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a estar viendo sobre estilos de aprendizaje. Esa sería la lección 2 del curso. Aquí simplemente mencioné algunas cosas, pero no me quiero meter para mejor dejarlo para una próxima lección. Lo puse aquí por si yo veía que nos quedaba mucho tiempo, pero estamos más o menos de tiempo, ¿verdad? O sea, ya son para ver, bueno, más o menos. Pero por aquello que tengan preguntas, prefiero dejar un espacio. Luego está la parte de técnicas de estudio, que también lo vamos a tocar en este curso. Es importante que usted conozca las técnicas de estudio y también los estilos de aprendizaje, ¿verdad? Aunque sea conozca lo mínimo. Luego vamos a hablar de pastoral vocacional. ¿Qué es la pastoral vocacional o consejería vocacional? Responder este tipo de preguntas. ¿Cuál carrera u oficio debo elegir? ¿En cuál universidad o institución debo estudiar? O sea, son temas de consejería. Este último lo puse. Mi papá quiere que sea abogado, pero yo quiero ser psicólogo. ¿Qué hago? O sea, pasa mucho eso, que el padre o la madre quieren imponer la carrera. Entonces, ¿qué consejo le podemos dar al muchacho cuando su papá o su mamá le quieren imponer que estudiar? Luego, la pastoral vocacional ministerial es otra de las lecciones del curso. Para que ustedes vayan sabiendo ahí panorámicamente qué vamos a estar viendo. ¿Cuál es mi llamado? Es una de las preguntas. ¿Cómo saber si Dios me está llamando? ¿Cuáles son mis dones? ¿Cuál es mi ministerio? Estas son preguntas que te puede hacer cualquier persona. Es más, y todas las personas en la iglesia tienen un llamado, todos tienen dones y todos tienen un ministerio. Pero todos. Tal vez no lo hayan descubierto, pero lo tienen.
Todavía tal vez no lo han desarrollado a plenitud, pero ahí está, porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y Dios a todos nos ha dado dones y ha hecho un llamado y nos tiene para el ministerio, a todos. No, no estoy diciendo que ministerio tiempo completo, como los pastores, como dice en Efesios, ¿verdad? Que Dios puso a los pastores, maestros, evangelistas, para formar al resto de los creyentes, ¿verdad? Pero todos tenemos un ministerio, sea en la música, sea en el servicio, sea en la escuela dominical, o sea, hay muchos ministerios. Por último, vamos a hablar de la pastoral laboral, o sea, cómo consigo empleo, o de la consejería laboral, ¿verdad? Porque me vendría a responder estas preguntas. ¿Cómo consigo empleo? ¿Cómo enfrento una entrevista de trabajo? ¿Cómo me mantengo en el empleo? ¿Cómo hago mi propia empresa? ¿Debo actualizarme? ¿Qué puedo seguir estudiando? Estos son más o menos los temas que vamos a ver en el curso para que usted se dé una idea. Porque yo sé que el título es un poco extraño, ¿verdad? Consejería académica y pastoral vocacional. Y vean que lo divido en dos, es consejería y pastoral. ¿Por qué? Porque cuando hablo de consejería estoy hablando más a un nivel individual. Porque la consejería es un tipo de pastoral individual. Pero cuando digo pastoral, quiero agregar la otra parte pastoral, es que también muchas veces tenemos que hacerlo colectivo. O sea, lo que usted va a aprender en este curso puede servir o para usted hacerlo persona a persona o para hacerlo con grupos, porque usted también pastorea colectivamente. La consejería es un tipo de pastoreo, solo que es muy individual. Pero también en la iglesia tenemos que dar cursos, tenemos que dar talleres, tenemos que dar enseñanzas, tenemos que trabajar con grupos. Y con eso termino esta lección uno y termino el tema de hoy, de este curso. La lección se llamaba Introducción a la Consejería y Pastoral Académica y Vocacional y del curso Consejería Académica y Vocacional. Estaba grabando, ¿verdad, hermano? Vamos a ver. Todavía está grabando, dice. Yo Sí, sí, está grabando. Ajá, voy a terminar la grabación.